Hola Alejandro, bienvenido una vez más a Verde que te quiero verde. ¿Qué tal va todo? Buenos días, Jesús. Todo muy bien por aquí. Me alegro. Pues Verde que te quiero verde con Alejandro Rico, director de Grupo Liken. Y bueno, pues rabiosa actualidad, no queda más remedio que pegarse a la actualidad, con lo cual hacemos un alto en el periplo que estábamos haciendo sobre la economía circular en general y nos pegamos a la actualidad hablando de la Ley de Cambio Climático recién aprobada. Bueno, lo primero, ¿qué pretende? ¿Qué nos puedes contar de la ley? Sí, pues bueno, como tú avanzabas, Jesús, es una importante noticia que se dio justo después de que grabásemos el Verde que te quiero ver de la semana pasada, pero sigue siendo de rabiosa actualidad porque está colmando titulares, está colmando páginas de noticias y sigue dando bastante que hablar, ¿no? Ujú. Entonces, es un proyecto que entraba ya en el Congreso a partir de mayo de 2020, que se ha pasado allí un añito más o menos hasta la fecha de aprobación, que fue este 8 de abril de 2021, y que pende de la premisa que ya se comentó en enero de 2020, a la víspera de la pandemia, cuando el Congreso de Ministros, el Consejo de Ministros declaró oficialmente la emergencia climática en España. Ujú. Entonces, es una ley importante, Jesús, no solo porque vaya a intentar rebajar todo ese calentamiento global, toda esta carga que tenemos en la atmósfera, sino también, y en un ámbito bastante más pesimista, vamos a tener que empezar a adaptarnos a estos cambios climáticos que ya se hacen de notar no solo en España, sino en el resto del mundo. Ujú. Bueno, ¿y qué fechas, qué objetivos? Es decir, cómo concretando la ley, qué pretende desde el punto de vista objetivo. Sí, bueno, como he dicho, el gran grueso de la ley al final lo que pretende es mitigar las emisiones de efecto invernadero y Ujú. evitarlas lo máximo posible, porque es, por así decirlo, el gran peligro medioambiental que vivimos a día de hoy y del que penden un montón de consecuencias negativas a las que nos vamos a tener que enfrentar en el día de mañana. Es esa premisa sobre la que al final se articulan todas estas acciones, y la mayoría de ellas caen directamente en el sector energético. Ujú. Bien. Entonces, ¿Tiene si plazos hablamos... o eso? Sí, ¿Tiene sí, plazos? así es. Si hablamos de fechas de entrega, Vale. y ya nos metemos ya en el ámbito energético per se en ese sector, para el 2030, Jesús, el 74% de toda nuestra electricidad deberá provenir de origen limpio, Ujú. sea de sol, aire o agua. Muy bien. Entonces, esa intención al final tiene ese final en 2050 en el que esperemos y se espera el 100% de nuestra electricidad Calidad. provenga de energías renovables. Todo Ujú. esto, evidentemente, conllevará un boom dentro de las renovables, tanto de agua, sol y viento, que ya se venía dando, pero que además va a escalar hasta niveles muchísimo más grandes, ¿no? Ujú. Eh, y se van a convertir de alguna manera en nuestra piedra basal del consumo eléctrico durante los próximos años. Ujú. Bueno, por tanto, revolución energética de alguna manera, pero claro, supongo Sí, que eso tiene un cambio de infraestructuras, un impacto en el territorio, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué dudas te ofrece evidentemente esa transición? sí. Hay algo, Jesús, que muchas veces cuando se habla de renovables se nos escapa un poco de la mentalidad. Estamos en la generación de energía, pero no somos conscientes de que además vamos a tener que regular esa energía. Vamos a Claro. tener que matizar bastante nuestro consumo energético Ujú. para dejar de derrochar tanto, ¿no? Ujú. Entonces, no solo vamos a tener que consumir estas renovables, sino que además, a nivel global, vamos a tener que reducir nuestro uso eléctrico en aproximadamente un 39%, si Ujú. queremos cumplir los parámetros de los que nos habla esta ley, que Ujú. evidentemente pende de toda la directiva europea y de todas las medidas que se están llevando a cabo para mitigar este problema, ¿no? Ujú. Entonces, como tú ibas diciendo, Jesús, España también tiene que invertir en las infraestructuras ya existentes para adecuarlas, acondicionarlas a la energía verde. En concreto, se habla de un nuevo plan de rehabilitación de viviendas, del que ya se han empezado a sacar bastantes titulares, Sí. que trae cosas muy interesantes en cuanto a beneficios y aportaciones por parte del Estado, y que nos dan unos cuantos bosquejos bastante interesantes y pendiente a los cuales se intentará por todos los modos reducir ese consumo del que hemos estado hablando. Ujú. Con eficiencia energética, entiendo también, producción Así de es. renovables, pero también, sobre todo, la parte, eso es la circularidad en el fondo, ¿no? El que Sí, también tiene que cambiar el estilo de vida, ¿no? Y por tanto sí, reducir los consumos, ¿no? sí. Y te digo más, Jesús, no solo tiene que cambiar nuestro estilo de vida,
sino que tenemos que cambiar el estilo en el que planteamos estas nuevas energías renovables. Ujú. Es quizá el mayor reto y el gran reto al que se enfrentan las leyes europeas y en conjunto globales en cuanto a generación de energía verde, el problema que suponen las infraestructuras. Se está hablando ya, hay muchísimo movimiento de ese impacto medioambiental que puede generar de por sí la implantación de grandes huertos de consumo o de vertido, de grandes parques eólicos, todo ese impacto que nos puede al final golpear en algo tan importante como el patrimonio natural, Ujú. va a ser el gran reto al que se va a enfrentar la sociedad durante estos años y que esta propia ley advierte de que se tienen que buscar alternativas que no nos lleven a poblar absolutamente todo el verde que tenemos de grandes instalaciones de energía renovables. Ujú. Entonces, claro, para entonces yo creo, Jesús, que los macrohuertos solares, que a día de hoy están muy en boga, se convertían seguramente en una cosa anecdótica o incluso del pasado, así como también los grandes parques eólicos. Claro. Bueno, supongo que desde el punto de vista urbano no afecta la ley igual pues, a ciudades grandes como Madrid o Barcelona, a ciudades pequeñas. Es decir, ¿cómo vamos a notar en las distintas tipologías de las ciudades en las que vivimos una ley de esta naturaleza? Mm. Pues bueno, otro de los grandes peligros a la hora de calentar la atmósfera con todos estos gases que emitimos y donde verdaderamente reside todo este peligro, existe en la movilidad y sobre todo en la movilidad urbana. Claro. En ese sentido, la ley ataca por completo la movilidad, Jesús. Entonces vamos a decir primero adiós a todos los vehículos que sean de diésel o de gasoil y además se va a intentar abogar por la peatonalización de grandes espacios urbanos como ha podido pasar ya en Madrid Central o los pequeños cambios que se han estado viendo en ciertas áreas de Barcelona. Ujú. Entonces, la ley lo que plantea es que las ciudades con más de 50.000 habitantes deberán de establecer estas nuevas zonas peatonales de bajas emisiones Ujú. al mismo estilo más o menos que Madrid Central o que Barcelona. Bien, bien. Bueno, Mm. y finalmente tú, con todas estas premisas y toda Sí. esta, entre comillas, reparos que también se ponen, ¿eres optimista? ¿Crees en el cumplimiento de la ley? ¿Qué panorama crees que se abre a partir de esta nueva legislación? Pues la verdad es que es incierto, Jesús. O sea, de ahora en adelante vamos a tener que poner toda la carne en el asador. Es evidente que se está viendo, como esta ley pende muchísimo de todo el tema de consumo eléctrico y cómo a día de hoy España se está convirtiendo en un referente y en un poco el lugar en el que están convergiendo grandes oportunidades de generación de energía limpia, porque tenemos mucho sol, tenemos bastante viento en algunas zonas, Sí. tenemos también muchos efluvios y ríos. En ese sentido, veo un gran potencial, pero evidentemente a qué cambio, o sea, a qué coste, pues al coste de que vamos a tener que reformular nuestra propia integridad interna. Ujú. Como te estaba diciendo antes, Jesús, estos son los aspectos más importantes de la ley, pero podemos hablar también de ese último aspecto que nos obliga a tragarnos un poco el orgullo, ¿no? Y Ajá. es entender que hay un problema del que no nos vamos a poder sacar ya, no nos vamos a poder salir ya. El cambio climático ya nos está afectando, así que esta propia ley también lo que intenta incidir es en todos esos temporales, en todas esas sequías, en todas esas inundaciones y este tipo de situaciones meteorológicas que se nos escapan a nuestro control. A partir de ahora, todo lo que vayamos a construir, a partir de ahora, todo lo que vayamos a plantear, va a tener un cariz medioambiental en el sentido de que nos vamos a tener que resguardar de estos posibles peligros o de estas posibles dificultades que no nos van a hacer el día a día tan normal como era anteriormente, ¿no? Ujú. Y vamos a tener que convivir con estas premisas, Jesús, no queda otra. Una nueva forma de vida, evidentemente. Así es. Bueno, pues nada, Alejandro, bueno, hemos dado cumplida cuenta de una novedad y una actualidad importante Sí, legislativa, importantísima, diríamos, de una ley así que va a es. ser muy importante en el futuro inmediato. Y la semana que viene retomaremos los temas de la economía circular de tu mano, así que Sí, nos vemos la semana que viene. perfecto. Oye, Jesús, aquí nos vemos. Muy bien, gracias por Venga, todo. Adiós. un saludo. Adiós. Adiós.